Bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Estamos hablando de Jesucristo, el Señor, Jesucristo, Dios, Jesucristo, Dios con nosotros. Estamos hablando de la persona más importante de toda la creación, de todo el universo, de todo el mundo, de todo el cielo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que a Dios nadie le vio jamás, pero Jesucristo, Él nos lo ha dado a conocer. Una vez cuando estaba Felipe hablando era uno de los apóstoles, estaba hablando con Jesús, y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que has estado conmigo, Felipe, y no te has dado cuenta de quién soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesucristo dice: el Padre y yo somos uno. Jesús es Dios. Los Reyes Magos adoraron al bebé Jesús, no adoraron a la Sagrada Familia, entre comillas, no adoraron ni a la Virgen, ni adoraron a José, adoraron al bebé Jesús, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo nos ha salvado de nuestros pecados, ha hecho muchas cosas y sigue haciéndolas, y vamos a estar comentando pasajes de las Sagradas Escrituras en las cuales nos muestra Dios un poquito de lo que puede hacer, y más ahora que no está limitado a un cuerpo humano. Ahora está al lado suyo en todo momento. Jesucristo dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, uno tiene que sacar de las Sagradas Escrituras a Jesús y pensar que está al lado o adentro de nosotros si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, esto que leemos no es una historia. Hay gente que toma la Biblia como una historia. Qué bueno, Dios lo hizo eso una vez. Pero hizo miles y miles de cosas que San Juan, al final de su Evangelio, dice: si se escribieran una por una las cosas que hizo Jesús, dice, no cabrían en la tierra los libros que se tendrían que utilizar para escribirlas. Entonces, en los Evangelios nos relata algunas cosas que hizo Jesús, pero Jesús hizo infinidad de cosas más y viene haciendo, desde el momento que resucitó, infinidades de cosas más en el mundo entero. Jesucristo está obrando ahora en Rusia, está respondiendo la oración de un japonés, está respondiendo la oración de un peruano, está al lado del lecho de enfermo de un canadiense, está prestando oído a la petición que está haciendo un australiano, y está también aquí con nosotros para hacer milagros. Jesús, donde está Jesús hay milagros. Y Jesús está aquí y espere milagros en su vida, porque vamos a estar orando y pidiéndole al Señor que haga milagros. Así que vamos a tomar las Sagradas Escrituras en un pasaje que está en San Mateo capítulo 14, versículos 15 al 21, que era necesario que se alimentara a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Siempre las mujeres eran más, o sea, vamos a ponerle 12.000 más los niños. Bueno, ya serían como 17.000 personas que estaban allí. Y dice que Jesús se apartó a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió de pie desde sus ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban
enfermos. ¿Cuántos enfermos habría? Habría muchísimos. Pero ustedes vean el deseo de la gente de saber que estaba Jesús, sabían que Él hacía milagros y Él estaba dispuesto a hacerlos. Y entonces iban de sus ciudades y le seguían. Hoy, en este mismo programa, está Jesús. La gente tal vez no se da cuenta, pero Jesús hace milagros a través de este programa. Cuando oramos, está Jesús. Jesús vive en quien les habla. El Espíritu Santo de Dios, con todo su poder, está en quien les habla. Y hay muchísimas personas que están orando también por este programa a favor de nosotros, para que Dios haga milagros en los oyentes. Si esto penetra en la mente de la gente de la zona, vendrían miles aquí a la radio, pero no es necesario que vengan, porque desde la radio llegamos hasta los hospitales, a las casas, aquellos que están descansando, tal vez la siesta, o a una ama de casa que está terminando de lavar, digamos, las cosas de la comida, los platos, todo eso, está limpiando la mesa. Sin molestarse, usted puede recibir un milagro. Esto es algo tremendo. Y vamos a estar viendo cómo Jesús se mueve hoy, porque Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Jesucristo no tiene cuerpo, no está visible, tiene cuerpo glorificado. Hay veces que se hace visible, otras veces, generalmente, Él no se muestra, excepto en ocasiones muy especiales, como se ha mostrado aquí en Miramar, también en algunas ocasiones especiales. Entonces, dice que la gente iba allí, la gente iba a donde estaba Jesús, y Jesús las sanaba. Tenía compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, primero uno tiene que ir con fe a Jesús. Dice, cuando la gente le oyó que había venido, le siguió a pie desde las ciudades. Le siguió a pie. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y esa es la misma compasión que tiene hoy, porque Jesucristo no ha cambiado. Y va a sanar a aquellos de que estaban enfermos. El domingo pasado, en la iglesia Cristo Rey, Dios sanó y mejoró una pierna de un hombre que no la sentía y la empezó a sentir y no la podía mover y la empezó a mover cuando oramos por él. Y muchas otras cosas, tumores, cientos de cosas, Jesús sana hoy a través de sus siervos, con imposición de manos, cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, utilizamos su nombre y Jesús nos respalda, y Dios hace los mismos milagros que hacía cuando estaba en esta tierra. Entonces, dice, cuando anochecía se acercaron sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. O sea, provéanle ustedes por un milagro, le estaba diciendo que, como lo ha dicho la Escritura, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Él estaba dando una oportunidad a los discípulos para que ellos hagan un milagro con el respaldo de Jesús. Pero ellos no entendieron y dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les dice, tráiganlos acá. Entonces mandó a la gente recostar sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, una para cada apóstol. ¿Qué le parece? Jesús es el mismo. Él provee de distintas maneras. Si usted está enfermo, haga lo que hicieron estas personas. Busque a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Y en muchos lados, pero está en este programa. Y entonces vamos a estar orando para que usted se sane de esa enfermedad. También Dios puede proveer. Jesús es el mismo. Y Dios puede proveer a usted de alguna necesidad, quizás hasta no tenga ni para comer. Nosotros en la Iglesia Cristo Rey damos los sábados a las 3 de la tarde de comer a chicos que no pueden comer, son como 120, y si usted tiene hijos que no tienen para comer, llévelos. Allí en la calle 9 de Julio, o puede entrar por la 32, 1060, la calle 32, 1060, ahí entre, y hay una puerta de madera, usted puede entrar por allí y ahí va a poder recibir alimento. Pero usted ore y pídale a Dios la provisión. Y Dios, en ese caso, hizo multiplicar los panes y los peces. En el caso suyo puede ser que alguien se acuerde de usted y le ayude, o le salga un trabajo bueno, o cualquier otra variante que Dios tenga en su mente. Vamos a orar ahora por sanidad. Vamos a pedirle a Jesús y vamos a dejar que Jesús actúe. Jesús vive en cada cristiano, o sea que vive en mí. Y entonces Jesús nos ha dado autoridad y poder para predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Jesús ha transmitido ese poder. Dice la palabra de Dios que Jesucristo ha dado esa autoridad. Entonces, cuando Jesús vio a la gente desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor, dice que tuvo compasión de ellos. Y lo primero que hizo fue decirle a los discípulos que oren por más discípulos. Son pocos los que quieren ser discípulos de Jesús porque piensan, no sé, muchos engaños. Pero no hay nada más extraordinario que ser utilizado por Dios para producir milagros. Y entonces los discípulos tenían que orar para que vengan más discípulos y también enseñarle las cosas de Dios, para que ellos le enseñen las cosas de Dios a otros y puedan también echar demonios, imponer las manos sobre los enfermos y sanarlos. Entonces dice que Jesús llama a sus discípulos y les dice, yendo, prediquen diciendo. Eso está en San Mateo capítulo 10, versículo 7. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acerca con la presencia de los cristianos verdaderos. El reino de los cielos tiene una atmósfera en la cual no hay enfermedades, no hay pobreza, y uno trae consigo esa atmósfera del cielo.
el reino de los cielos se ha acercado. También está la puerta abierta, que se llama Jesús, que vive en nosotros. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces nos transformamos nosotros en una puerta del cielo, que si la persona que hablamos se arrepiente y invita a Cristo a que entre en su corazón, esa persona es trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasa por la puerta que es Cristo al reino de los cielos. Por eso dice, cuando ustedes prediquen, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Hay dos reinos, el reino de las tinieblas, donde gobierna Satanás, y el reino de Dios. Y el reino de Dios invade la tierra, que está bajo la autoridad de Satanás. Pero Satanás ya ha sido derrotado por Jesucristo en la cruz. Y es alguien que está, ¿vieron que usted le presta la casa a un semi-amigo, por así decirlo? Y después ese hombre se queda y no se quiere ir. Y usted dice, mirá, ya necesito la casa. No, me quedo. ¿Qué hace usted? Paga a la policía y lo saca. Jesús nos dio autoridad para sacar de casas a intrusos, para sacar demonios de personas. ¿Se entiende? Nos ha dado la autoridad y la potestad, y para sanar enfermedades. Entonces, usted vaya a la Biblia, y no es algo optimista mío, o algo que yo tengo una super fe, sino que es lo que dice Jesús. Está en la palabra de Dios, y es real y es viva. Entonces dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 10, versículo 8 dice, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos. Eso equivale a decir, sanen a los que tienen cáncer, porque los leprosos hoy se curan, pero en esa época era incurable la lepra. Y hoy el cáncer es así, y el Señor es como si dijera, sanen a los enfermos, ahí entran todos, los que tienen cáncer, los que tienen leucemia, los que tienen sida, los que tienen cualquier cosa. Dice, sanen a los enfermos. O sea, Jesucristo, yo quiero que entienda, que dice a los cristianos, entre ellos quienes hablan, y como siervo de Dios aún tengo más autoridad para ejercer la autoridad que Dios me ha dado. Dios dice, sanen a los enfermos. No dice, pídanme y yo voy a ver si me digno a sanarlo. Él dice, ustedes sanen en mi nombre. En mi nombre podemos hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. Y entonces dice, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos. Eso es lo máximo, ¿no es cierto? Hemos tenido casos de resurrección de muertos. Yo por lo menos he vivido uno, cuando era más joven, de orar por una persona muerta y que resucite. Otra persona de nuestra iglesia tuvo esa experiencia también, una mujer oró por una persona y resucitó. Dice, echen fuera los demonios. Dice, ustedes recibieron gratis este poder, no cobren nada por emplearlo. Si alguien cobra por orar o por sanar, ese no es de Dios. Nosotros hemos recibido gratis este poder y lo damos gratis. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo. Por lo cual, obedeciendo al mandato de Jesús de sanar a los enfermos, de limpiar los leprosos, de resucitar los muertos y de echar fuera demonios, el Señor nos manda a que lo hagamos, no nos pide, no nos sugiere,
nos manda, por lo cual, si nos manda a hacer algo, tenemos el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, recibirán poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo, y tenemos el Espíritu Santo al recibir a Jesús. Muchos de nosotros hablamos en nuevas lenguas, en lenguas humanas y angélicas. Es una señal externa de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, o sea, de haber recibido el poder de Dios. Y entonces tenemos el poder de Dios para orar, y voy a orar ahora por sanidad divina, por liberación, y después voy a orar por provisión, para que usted pueda tener, digamos así, si le falta, como le faltaba a esa gente que había ido a escuchar a Jesús, que eran 5.000 hombres, y Jesús multiplicó a los panes y a los peces, y eso ocurre cuando Jesús está presente. Y Jesús está presente aquí. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Voy a orar primero por sanidad y por liberación, para que usted reciba eso, y cuando usted reciba la oración, haga lo que antes no podía hacer. Si no podía caminar, levántese en el nombre de Jesús. Comience a creer que Jesús es real. Es simple. Jesús ordenó que nosotros oráramos, y Él va a responder conforme a lo que nos ordenó. ¿Se entiende? Oro por la sanidad divina. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que sanes a todos los enfermos que están escuchando este programa. Padre, también hago extensiva esta oración a los parientes, Señor, porque seguramente los que están escuchando este programa tienen parientes que están mal. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que los sanes. Sánalos, Padre. Señor, conforme a tu palabra sea hecho. Gracias, Santo, en el nombre de Jesús. Amén. No se necesita hacer una oración larga, sino una oración de fe acorde a lo que Jesús quiere que hagamos y a lo que Jesús quiere hacer. Recuerde que dice que cuando vio a la gente que estaba desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor, Él tuvo misericordia de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahora voy a orar por provisión, para que Dios le provea. De alguna manera le provea, y si tiene escasez, que se vaya esa escasez. Que usted pueda vivir tranquilo, tranquila, no siempre en zozobra, no siempre con hasta el último minuto del mes ahí llegando o pidiendo prestado. Cuando uno es de Dios, hay una promesa: nunca vas a pedir prestado. Al contrario, vas a dar. Si usted es de Dios, va a dar. Si quiere ser de Dios, y prepárese para ser generoso, porque Dios le va a proveer para que usted dé a los demás. Así que voy a orar por provisión. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por aquellas personas que tienen escasez de alimentos, escasez de dinero. Señor, aquellas personas que están en necesidad económica, Padre Santo, yo te ruego prosperidad. Yo te ruego que los prosperes. Señor, bendícelos, Señor. Dales un buen trabajo. Dales que de alguna manera llegue comida hacia ellos. Padre Santo, haz milagros ahora. Jesús, estás escuchando y da órdenes a tus ángeles para que vayan, Señor,
como aquellos cuervos que llevaban la comida al profeta Elías, que tú les mandabas, Señor Santo, y los cuervos que son tan voraces y se comen todo, iban, tomaban la comida y se la llevaban al profeta Elías y llegaba en buen estado. Todos los días, Señor Santo, pasaba ese milagro. Por eso, Señor, yo te pido y creo que esos cuervos existen hoy en manera figurada y tú puedes proveer de alguna manera, con algún cuervo entre comillas, a esas personas que tienen necesidad, tienen hambre o andan muy mal en la parte económica. Señor, yo te pido que hagas milagros ahora. Bendícelo, Señor. Y Padre, toda persona también poseída por demonios, en el nombre de Jesús, ordeno a esos demonios que se vayan ahora en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo ejerzo la autoridad que tú me has dado sobre todos los demonios. Y Señor, ordeno en el nombre de Jesucristo que haya liberación de opresiones satánicas, liberación de maldiciones, liberación de trabajos, de brujería, liberación, Señor Santo, oh Dios, de casas que están poseídas, están llenas de demonios, de personas que sueñan y ven cosas feas y se le mueven las puertas o las sillas de noche. Y Señor, en el nombre de Jesús ordeno a esos demonios que se vayan ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Santo, porque ha sobrado. Y usted, si ha recibido un milagro, o se da cuenta que a los 3 o 4 días, o tal vez más tiempo, que ese dolor ha desaparecido, que la casa está libre de opresión, acérquese por la Iglesia Cristo Rey, allí en la calle 9 de Julio, entre 30 y 32, enfrente al Cine Atlántico. Hay una cruz roja, hay un cartel que señala allí la galería donde están los remises, y usted va al fondo y sube una escalera y ahí está la iglesia. Es el antiguo Teatro Star, el ex Teatro Star. Y cuéntenos lo que Jesús ha hecho, y al descubrir que Jesús es real, usted se va a fanatizar por Jesús. Y al ver también las reuniones con música maravillosa que tiene la iglesia, la alegría de las personas, cómo entran la gente con cara triste y salen re felices, entran enfermos y salen sanos, después hay un buffet, eso es los domingos a las 6 de la tarde. También estamos los miércoles a las 7 de la tarde y los viernes estamos a las 8 de la noche. Estamos esperando que usted venga y cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Y si no quiere contarlo, no lo cuente, pero Dios, yo le invito, porque Dios manda a congregarse. Yo le invito a que venga y nos conozcamos allí en la Iglesia Cristo Rey, nos demos un abrazo y podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a una pausa y seguimos.